Solo imagínate una cosa: estar entre servir a un presidente como Donald Trump para salvarte el pellejo, mandando su mensaje a través de tu televisora para amedrentar y señalar a los inmigrantes mexicanos, y así te rescaten, te exculpen de un delito de corrupción, sobornos que tienes en flagrancia en Estados Unidos. Y por el otro lado agarrar y hacer una campaña para que esos mismos migrantes a los cuales te prestaste para amedrentarlos, a través de tu televisora les pidas y hagas una campaña publicitaria para que vayan a consumir tu producto porque necesitas ganar millones de dólares a costa de la gente que repudias. ¿Acaso eso no es una hipocresía infinita y una doble moral miserable? Bueno, eso es lo que hace Emilio el Cara de Cuyo Azcárraga con la selección mexicana de Televisa y la Gran Ramera, quienes ahora en medio de un cinismo exponencial están practicando, y ojo, que espero que este video pase de mexicano en Estados Unidos y lo vean, lo analicen y entiendan la magnitud de todos los hechos que existen detrás de todo este enmarañado. Porque ya los televisos están buscando la forma de llamar la atención de los paisanos que están en Estados Unidos, como siempre, cuando necesitan que la caja registradora suene sin parar. Por ejemplo, se han quejado de que al equipo del Cara de Cuyo nadie los fue a recibir cuando llegaron a Carolina del Norte. Y todavía se preguntan qué está pasando. Solo para que vea el cinismo de todos los que están metidos allí, omiten decir que el gobierno de ese país está a favor de una política migratoria muy mordaz y que en estos momentos tiene caliente el estado de California, justamente donde la selección mexicana de Televisa vende mucho. Pero es irónico que esa gente que está siendo señalada como non grata en ese país sea el principal consumidor de un equipo que no los representa. Y en este momento, para que entienda, Televisa ha sacado las garras y ha preferido complacer a Donald Trump. ¿La razón? La investigación que tiene en curso y en contra el Cara de Cuyo Azcárraga en Estados Unidos por el tema de la corrupción de los derechos de transmisión de los mundiales y los sobornos millonarios a la FIFA para hacer el negocio de su vida. Y curiosamente, esta empresa basura no lo dice en sus espacios televisivos. Obviamente no se van a pegar un balazo en el pie, porque estamos justamente en el momento, así como en las elecciones, cuando los que minimizan a los mexicanos salen a pedirles el voto para seguir buscando el hueso y el poder. En este caso, la Gran Ramera Televisa utiliza su selección para simular un patriotismo barato e ingenuo entre los millones de mexicanos que viven en el otro lado y que hoy en su mayoría son atacados por las fuerzas del ICE, que son los encargados de las redadas, y hoy también la Guardia Nacional de ese país intervendrá en los barrios de los latinos que se niegan a regresar a su país por cuestiones políticas y migratorias. Mientras del otro lado, la Gran Ramera, Televisa, con ese descaro, desfachatez que se les caracteriza, están a la espera de que los mexicanos, esos que siempre les compran su basura, acudan a ver a la selección de la empresa y no tardan en decir que sea en apoyo a los mexicanos que serán deportados. Son capaces de todo y por eso, en este video te explicaremos por qué ya no debes caer en ese engaño televisivo, el cual la Gran Ramera quiere echar a andar, y hasta sus juegos podrían ser la carnada perfecta para que muchos mexicanos terminen siendo deportados. Prepárate, porque se viene fuerte, intenso y con una dosis de realidad, para que usted, si es inmigrante o residente en ese país, entienda la gran hipocresía con la que se maneja uno de los peores enemigos de México, o sea, la Gran Ramera Televisa. Por eso exhorto que el mensaje es claro: deje de consumir en sus plataformas oficiales una selección que no representa a los mexicanos y solo a un puñado de empresarios comandados por Emilio el Cuyo Azcárraga, quien sigue secuestrando al fútbol mexicano. Por eso, es momento que despierte usted y deje de ser ampliamente manipulado por el fútbol, la vieja confiable de cada año para la televisión basura. Es por eso que hoy te presento Así se aprovecha Televisa de los migrantes, con la selección mexicana de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo.
Te divertirás, te lo aseguro. Hay cosas que la gran ramera Televisa nunca te va a decir, y una de ellas es que la selección mexicana no representa a los mexicanos. De hecho, ya habíamos realizado algunos videos años atrás, explicando cómo es que se aprovechan de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Por cierto, es bien sabido que la alianza que tiene la gran ramera por medio de la Federación Mexicana de Fútbol, que dicho sea de paso, es el gerente de Emilio El Cuyo Azcárraga en el fútbol a nivel selecciones nacionales con la empresa Zoom en Estados Unidos, que es el vínculo millonario, ya que por cada juego amistoso que se realiza en aquellos lares, entre boletos, derechos de transmisión y ventas a patrocinadores, la selección mal llamada mexicana se lleva alrededor de 2 a 2.5 millones de verdes. Nada mal cuando se agendan cualquier cantidad de juegos en ese país, siendo ya el lugar por excelencia para que este equipo juegue debido no solo al negocio, sino también al engaño que cada que se les antoja logran cuajar. Por eso es importante que muchos migrantes mexicanos que residen en ese país y que de paso les gusta el fútbol entiendan este video, sepan que les están tomando el pelo y que lo único que quiere Televisa es llevarse el dinero de los mexicanos que viven allá y que a su vez aborrecen, porque al cara de Cuyo lo que le importa es que no lo vinculen a proceso por la corrupción y los sobornos que tiene con la FIFA. Investigación que sigue más que viva en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pues solo pregúntese lo siguiente: ¿por qué Univisión Televisa hizo una campaña pro Donald Trump antes de las elecciones y también por qué corrieron a su reportero estrella Jorge Ramos? Solo piense en eso por un momento. Más adelante retomaremos este tema porque lo que está pasando en California está candente y es importante que usted sepa cómo se están moviendo las aguas en Estados Unidos con los connacionales. Bien, siguiendo con el tema, hay que recordar que en 1990, y luego del fraude de los cachirules que fue orquestado desde las oficinas del Tigre Azcárraga con tal de tomar ventaja en torneos juveniles y ganar algo para su negocio, para así estimular a las audiencias, se alteraron las actas de varios jugadores mexicanos para que pudieran jugar un sub-20. La FIFA se dio cuenta y ahí en ese momento hubo una revolución en el fútbol mexicano. A Televisa le arrancaron el negocio del fútbol gracias a Emilio Maurer, quien buscó que la televisión le pagara los derechos de transmisión a los clubes y además ellos pudieran negociar directamente con quien más les convenciera ser transmitidos. Sumado a eso, el Tigre Azcárraga tiró sus muñecas al piso y no pagó nada de derechos, solo transmitió a sus equipos multipropiedad, como América, Necaxa y Atlante, pues este último terminó siendo propiedad de su sobrino Alejandro Burillo Azcárraga. Pero lo más interesante es que durante ese lapso, y después de ser vetados de ir al Mundial en Italia, y de vetar a todas las selecciones menores, la nueva administración ya separada de la televisión empezó a trabajar en pro del fútbol mexicano. Y lo primero que hicieron fue contratar a César Luis Menotti, que en paz descanse ya, y con ello formar una nueva era, con los mejores jugadores mexicanos de la época, mientras Televisa solo transmitía 3 equipos tomando a la lucha libre por unos años para darles publicidad. En ese lapso, de 1990 a 1993, que es cuando la selección mexicana, si era mexicana de alguna manera, formó todo un proceso de jugadores canteranos y con talento, mismo que sería base fundamental hasta 1999, cuando se alzarían con la primera y única Copa Confederaciones, siendo así también subcampeones en América del 93. Sin embargo, en ese año Televisa recuperaba a la selección y con ella el negocio redondo, el cual mantendrían hasta nuestros tiempos. Pero al paso de los años y de que muchos mexicanos migraron a Estados Unidos para buscar mejores opciones laborales y salariales, los mexicanos empezaron a multiplicar, al grado de que en el año 2000 ya superaban alrededor de los 20 millones de mexicanos. Este fenómeno lo explicaremos más adelante. El punto acá es que a través de los años y del crecimiento de connacionales en Estados Unidos hasta llegar a estos tiempos, con más de 40 millones de mexas en el otro lado, ese número hizo que la gran ramera Televisa armara un plan basado en el arraigo, en el falso patriotismo y sobre todo,
en una ideología totalmente errónea que dice más o menos así: miren, son mexicanos, ellos, los jugadores, son de México. Es como la bandera, el himno o el escudo, porque ellos son los que representan a ustedes en esa tierra. Si quieren sentirse más mexicanos, tienen que apoyarlos. ¿Cómo? Llenando los estadios, comprando la playera. Es más, este equipo tendrá más juegos en este país porque es nuestra segunda casa. Y lo que deseamos son que ustedes, quienes pagan en dólares, hagan el gasto. Porque ellos necesitan de ustedes, necesitan de su apoyo porque representan a nuestro país en esta tierra extranjera. Este discurso va implícito en lo que por años Televisa ha vendido por allá. Y más, a partir de los años 2000, donde los partidos con Zoom empezaron a ser un gran negocio. Y si hablamos de negocio, de dinero, de que la caja registradora suene, aunque jueguen partidos de bajo nivel, hay que poner atención a los promocionales de esa televisora, que a través de los años le han hecho a este equipo, que dicho sea de paso tiene a los jugadores más mediáticos y sobrevalorados de México, los que las televisoras se encargan de encumbrar para que se venda un producto sumamente inflado, sin talento en su mayoría y que haga que los paisanos vayan al estadio con la encomienda de que los tienen que apoyar solo porque son mexicanos. Televisa ha aprovechado ese boom migrante que inició desde 1994, cuando en México se armó la devaluación del peso en el gobierno de Salinas y Cedillo, presidentes mismos encumbrados por la gran ramera Televisa y a los que siempre desde sus programas basura defendió y justificó. A la par, mientras los mexicanos huían de esa catástrofe económica y social, la gran ramera aprovechaba la lejanía de aquellos mexicanos en esa época, llevándoles a la Virgen María y a su selección a través de los programas basura que siempre han vendido, generando así un falso arraigo y falsa ideología de que ese equipo de fútbol representa a todos los mexicanos. Porque pregunto, ¿acaso usted le han llegado a su cuenta bancaria las ganancias de este equipo? No, ¿verdad? Pero espere, en el siguiente capítulo detallaremos todo esto y lo que tiene que ver con los disturbios en California, donde Televisa Univisión apoya totalmente a Donald Trump y sus políticas migratorias. Qué ironía, ¿no? Que Televisa apoye al gobierno gringo que está tratando de sacar a muchos latinos que viven en ese país, más a los mexicanos, quienes según Donald Trump son delincuentes. Pero en realidad solo han salido documentales y reportajes donde familias que tenían sus empleos en el campo o en la construcción han sido deportadas. Vaya, qué clase de delincuencia tan rara, misma que ha sido satanizada en los canales de la Gran Ramera. Y si bien no todos son santos, en muchas ocasiones son deportados aquellos sin papeles, pero que tienen empleos honrados y no son delincuentes como quieren hacerlo creer. De hecho, hace meses atrás y antes de las redadas en las zonas donde hay muchos migrantes, empezaron a promocionar, difundir y aplaudir los comerciales que el gobierno gringo les pagó para que los transmitieran en nuestro país, amedrentando a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a los que planeaban llegar a ese país sin documentos o de forma ilegal. De hecho, ya hicimos un video referente al tema. Te lo dejaremos en la descripción. Aquí la pregunta es, qué irónico, ¿no? Televisa difundiendo publicidad anti-inmigrante, pero luego pedirían meses más tarde que fueran a recibir a la selección o que fueran al estadio. ¿Ya entendió quién es el enemigo de los mexicanos en realidad? ¿Ya entendió por fin que la Gran Ramera defenderá a quien esté alineada a sus intereses? De hecho, los reporteros de Televisa se sorprendieron entre comillas, porque no fueron a recibir a la gallina de los huevos de oro, sino este reportero alopésico, que tiene la disque marca personal del negocio ambulante del Cuyo, escribió lo siguiente: México llegó a Chapel Hill, Carolina del Norte. Cosa extraña, no hubo ni un solo aficionado en la llegada del equipo a su hotel de concentración. Veremos qué tal la entrada del próximo martes en el Memorial Stadium. ¡Qué asco de tipo! Haciéndose el menso. Y después el sicario de la información, David Feitelson, citó ese comentario y puso lo siguiente:
¿La política migratoria empieza a afectar a la selección mexicana? El tipo como si no supiera, haciéndose el ignorante, pero que obviamente no tiene permitido mencionar nada siquiera del tema. Incluso en algunas transmisiones pasarán de largo con ese tema. Es la oda a la infamia, al cinismo, a la miseria, solo para que usted vea, si es que está en Estados Unidos y está viviendo este fenómeno en carne propia. Más adelante tocaremos cómo están los hechos en California, donde está el centro neurálgico del problema. A eso se le suma que este equipo juega basura. Es una selección inflada que no vale nada, pero que sirve para estafar a los connacionales. Como siempre, nada nuevo. Por eso es importante que la afición mexicana en Estados Unidos comprenda la doble moral y el cinismo con el que se manejan estos mequetrefes. Pues hay que recordar que hace algunos años, cuando se dio el juego por el tercer lugar en la Nations League, en Las Vegas, los medios estaban llorando, porque pocos aficionados los fueron a ver. De hecho, los dejaron casi solos. El estadio no se llenó ni al 30% y empezaron a llorar en que su producto se estaba desgastando. Solo para que vea cómo les duele a los televisos, que se hablen verdades de su negocio. Recordemos cuando abuchearon a este equipo en la pasada eliminatoria mundialista. En ese juego contra Jamaica en el Estadio Azteca, además de abuchear al cabeza de brócoli Paco Memo Ochoa, todos los medios al unísono reprobaron hasta quienes decíamos que ese abucheo era porque realmente esta selección no representa a nadie más que a los intereses del Cuyo Azcárraga, Televisa y a sus socios comerciales. Pero lo peor de todo es que lo venden como si fuera la selección más importante futbolísticamente hablando del continente. Pero en realidad es la más importante para vender en dos países, y uno de ellos en un mercado cotizado y fuerte por ahora como el gringo. Pero, ¿qué pasaría si los mexicanos en el otro lado dejan de consumir este producto vacío y perdedor a través de las plataformas de la Gran Ramera? Veamos el siguiente capítulo. Según los datos del censo del 2020, en Estados Unidos había aproximadamente 38.5 millones de mexicanos y descendientes de estos, el cual venía siendo poco más del 11% de la población total. Solo para que tenga una idea, primero del problema que las políticas de Donald Trump han desatado y segunda, el gran universo de mexicanos que pueden ser fanáticos de la selección mexicana de Televisa, misma que curiosamente ninguno de sus futbolistas se ha pronunciado en contra de lo que están haciendo o han emitido algún mensaje sobre lo que está pasando con los aficionados que los siguen en California, por ejemplo. Estado que en ese 2020 tenía aproximadamente 11.4 millones de connacionales. De hecho, solo para que vea que la selección mexicana de Televisa poco o nada le importa lo que pase con la sociedad mexicana en este país, la afición de Los Ángeles FC salió en apoyo de los paisas que están sufriendo en ese estado. Que por cierto, más adelante iremos con esa parte que ha desatado varios disturbios, mismos que en México han sido politizados por algunos comentócratas de cartón y otros payasos alineados a la corrupción, que odian a toda esa comunidad mexicana en Estados Unidos. De delincuentes no los bajan, y de que se fueron a aquel país porque hacían cosas malas acá en México, generalizando de manera grotesca comentarios clasistas y racistas, típicos de un pequeño sector político que comulga con las ideologías de derecha y ultraderecha en nuestro país. Entre pancartas de apoyo a los inmigrantes en California y con leyendas que decían más o menos así: los inmigrantes son el corazón de Los Ángeles, y muchas leyendas con apoyo de aquellos que ya llevan mucho tiempo allá y que de alguna manera se sensibilizaron con los latinos que han sido expulsados a la fuerza de Estados Unidos. Han mostrado ese momento humano en un partido de fútbol. Mensajes que no solo retan a Donald Trump, sino que hace sentido a lo que ellos en su momento vivieron y que ahora aquellos quienes no pudieron ser aceptados están viviendo en esos problemas sociales. Pero, ¿y la selección mexicana de Televisa qué? Nada. Ellos lo que buscan es que los connacionales les dejen el dinero en la grada para que Televisa siga facturando. Por eso es importante que usted deje de consumir en las plataformas de la Gran Ramera y de TV Azteca a este producto putrefacto que se apoya en la nostalgia del país que dejaron atrás. Y no lo digo yo,
esto ya está más que estudiado por sociólogos. Por ejemplo, en opinión de Samuel Martínez, sociólogo deportivo, en 2019, de cara a la Copa Oro de ese año, explicó lo siguiente, que es la parte fundamental del cómo Televisa y los medios rémoras se alimentan del fenómeno del paisano que se desvive entre comillas por ver a su selección. Digo, en ese momento muchos tenían ese sentido de pertenencia, pero ahora me da gusto saber que varios se han quitado la venda de los ojos. Textualmente dijo: cuando aparecen estas oportunidades para ver a la selección mexicana en varias ciudades de Estados Unidos, como se da en la Copa Oro, hay una nostalgia. El mexicano que vive en la Unión Americana tiene conexiones emocionales. Se conecta con su país normalmente cuando consume los medios de comunicación. Pero no es lo mismo vivir a México a la distancia que vivirlo en un estadio, donde hay todas las condiciones para conectarse con su país, para recordar su infancia, para celebrar que son mexicanos en un país que les niega esta oportunidad. Los estadios, cuando juega México, se vuelven lugares donde se habla más español que inglés. Eso es una forma de reivindicación de la cultura, el origen de millones de mexicanos que van a los partidos. Pero analicemos el punto base de cómo Televisa y asociados viven de los paisanos, que es principalmente esa nostalgia por el país que dejaron atrás, no porque les hayan negado las oportunidades, sino porque en años de gobiernos de corrupción les quitaron casi todo. Recordemos lo que platicábamos al inicio. En 1994 se dio el boom del éxodo mexicano a Estados Unidos por la devaluación, la inflación y la falta de empleos gracias a los gobiernos corruptos. Desde allí, las familias se rompieron y la distancia hizo más grande el deseo de reencontrarse. Esas son las conexiones emocionales de las que este sociólogo hablaba en ese entonces, mismas que son aprovechadas por la televisión, lucrando con ese sentido disfrazado de falso patriotismo. De allí se desencadenan muchas variables, y una de ellas es el fútbol, pero esta termina siendo secundaria cuando podemos observar que un México contra Uzbekistán en 2023 tuvo aproximadamente más de 20,000 espectadores, y aún así la gente fiel, engañada por ese sentimiento del cual se aprovechan, pagó su boleto para ir a divertirse entre comillas. De hecho, después de que los uzbecos le empataran a este equipo de maletas, páginas como las de Televisa cambiaban los encabezados diciendo: la selección mexicana se deja empatar, omitiendo la realidad de ese partido donde Guillermo Ochoa, el parásito de ese equipo, cometió errores grotescos y paupérrimos que originaron ese empate. Ahora contra Turquía en Carolina del Norte, el estadio tiene una capacidad de 50,000 espectadores y hasta este lunes se reportaba una venta de boletos del 40% apenas. Si el estadio no se llena, los medios en automático le echarán la culpa a las inclemencias del clima o que es un partido amistoso e intrascendente. Y este negocio es un efecto dominó, el cual usted tiene que saber. Pues si no consumes Televisa y asociados, estos no pueden vender espacios publicitarios, por ende no tendrían dinero y empezarán así las pérdidas. Si el aficionado mexicano no paga su boleto o no lo ve en sus plataformas, no compra la playera oficial, entonces se habrá quitado la venda de los ojos para siempre y le pegará donde más le duele a este negocio que por años llevan profesando desde Chapultepec 18 y sus aliados de Univisión en Miami. Porque al final, estas dos miserables empresas de eso viven y lo seguirán haciendo hasta que tú, por fin, te des cuenta del gran lavado de cerebro que le siguen haciendo. Esta es la parte más tétrica del asunto, y es donde viene lo mejor con respecto a la redención del Cuyo Azcárraga. Solo recordemos, aboguemos a la no desmemoria. ¿Se acuerda usted? En 2017, cuando Televisa y Univisión en ese entonces estaban en campaña en contra de Donald Trump. Pregunto, ¿por qué en este 2024 cambiaron de parecer y hasta corrieron a Jorge Ramos, su reportero estrella de Univisión? Negocio es negocio, y Univisión en alianza con la Gran Ramera debe proteger la integridad del Cuyo Azcárraga.
además de proteger en lo absoluto a los patrocinadores en la Unión Americana. Si el Cuyo se va al bote o le ponen una millonaria multa por la corrupción y los sobornos, Televisa en México se acaba y en Estados Unidos, en automático, estarían fiscalizados. Habría sentencias por fraude y sobornos, además de una pérdida multimillonaria. Una caída financiera no solo en ese momento, sino para siempre. Los patrocinadores dejarían de invertir en la Gran Ramera y su aliado gringo. Y si bien puede ser que negocie no ir al bote, pero sí asumir las consecuencias de la multa, el daño sería irreversible. Y además ensuciaría de paso a la FIFA. Por eso, había que apoyar al gobierno de Donald Trump, quien al final se hizo de la presidencia en una segunda etapa. Y ojo, el estar con él era estar a favor de las medidas migratorias y antimigratorias que tenía en mente. Curiosamente, mucho público que malamente consume a la Gran Ramera en el otro lado. ¿Acaso esto no suena chistoso? Pero vayamos al problema. En los últimos días se han desatado diversos disturbios en el centro de Los Ángeles y área metropolitana como Bakersfield y en el condado de Kern por las protestas multitudinarias de una gran y extensa comunidad latina que vive en ese estado, a tal grado de que el gobernador Gavin Newsom ha estado en el ojo del huracán por hacerle frente al presidente gringo, pues luego de que Trump mandara más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional al lugar de los hechos para detener los enfrentamientos, dijo lo siguiente: tomar el control de la Guardia Nacional de un estado sin consultar al gobernador de ese estado es ilegal e inmoral. En el último fin de semana, en la zona centro de Los Ángeles, pareciera que se convirtió en una tierra sin ley, porque las protestas aumentaron de intensidad y el pasado domingo fue el día donde se agravaron los desmanes, mientras una gran comunidad latina enardecida enfrentaba a los oficiales del ICE, que es la Policía Migratoria y de Aduanas. A su vez, se enfrentaban también a alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional que, superados en número, tuvieron que retroceder. De hecho, fue en el centro de detención, que es una oficina federal, y donde había inmigrantes capturados, fue donde se armó más el relajo. Por eso mismo Trump mandó a toda la caballería para despejar el lugar, mientras que a su vez el presidente de Estados Unidos tenía una guerra en redes sociales con su antiguo amigo y colaborador, el multimillonario Elon Musk. Los manifestantes usaban máscaras y capuchas, no todos, aclaró. Además ondeaban las banderas mexicanas, pero si bien estos enfrentamientos no fueron pacíficos porque hubo mucho vandalismo en otros sectores, por ejemplo en el centro de detención, la manifestación fue pacífica. Pero no faltaron algunos que llegaron a buscar un desmadre. Aún así, tanto el gobernador de California como la presidenta Claudia Sheinbaum hicieron un llamado a la comunidad latina y de mexicanos para que se manifestaran pacíficamente, porque si no, terminarían dándole la razón a Donald Trump, quien quería precisamente que hubiera anarquismo para justificar sus dichos y sus acciones. Tanto así que el presidente gringo escribió en sus redes sociales lo siguiente: Los Ángeles, una ciudad que en su momento fue grande, ha sido invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y delincuentes. De hecho, ya se ofrecen $50,000 por ubicar a 5 encapuchados que causaron la mayor parte de disturbios en la zona, como se indica en ese panfleto, además de haber capturado a 11 más que estuvieron en los disturbios. La idea es criminalizar a los migrantes indocumentados, al menos por ahora, mismos que en muchos casos durante muchos años han trabajado en aquel país y que han vivido al límite de ser deportados y en muchos casos son personas que de alguna manera consumen a la selección mexicana de Televisa. El tema sobre la política migratoria de Estados Unidos es muy extensa y compleja, que tendríamos que hacer un video especial de esto. Sin embargo, de aquí se desglosa precisamente la relación con Azcárraga en temas de negocios y fútbol, el cual tiene en el mercado migrante e inmigrante un buen tajo de millones de dólares, como a pesar de todos los problemas que hay en Gringolandia, los televisos se atreven a decir que es el equipo de todos. Incluso no falta que digan algo más o menos así: vamos todos a apoyar a la selección mexicana y a demostrarle a Donald Trump el poder mexicano en su país. Ya solo falta que esta sea la cereza del pastel en este entramado lleno de mucho cinismo, mentira y sobre todo lucro. Por ahora,
Según la abogada experta de migración, Mariela Camisasa, expone algunos puntos que te pueden servir si estás en ese punto, por si te llegan los elementos del ICE en la calle con los siguientes argumentos, en sentido de los derechos que tiene un ciudadano de allá. Usted tiene derecho a preguntar si está siendo arrestado o si es libre de retirarse. Si la respuesta es afirmativa, puede alejarse de forma tranquila. También tiene derecho a permanecer en silencio. No está obligado a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, ni sobre cómo ingresó al país. No debe mostrar documentos de identidad que revelen su nacionalidad si no desea hacerlo. Tampoco debe proporcionar información falsa ni declarar que es ciudadano estadounidense si no lo es. Puede negarse a que le registren sus pertenencias, salvo que los agentes tengan causa probable o una orden judicial. Tiene derecho a contactar a un abogado y a comunicarse con su consulado si es detenido. Por eso mismo, la comunidad mexicana en el otro lado debe abrir los ojos. Primero, quienes son residentes legales y en regla en aquel país, en no tener miedo en ser deportados, y en segunda, en sentido del negocio del cuyo que es el fútbol, entender que ese equipo no es la selección de los mexicanos, que solo es parte del negocio de Televisa y asociados, enmascarado con ese falso patriotismo y sentimiento ficticio. La mal llamada selección mexicana, sin omitir el nombre real que se completa con Televisa, la gran ramera de la comunicación y el gran cáncer de los medios mexicanos. Pero dime, ¿vas a ir a apoyar a ese equipo en la Copa Oro de este año? ¿Ya viste la hipocresía que Televisa practica con este equipo para que gastes tu dinero en ellos? ¿Realmente ahora sí vas a cancelar a la selección mexicana de Televisa de sus plataformas oficiales? ¿Tienes alguna anécdota con respecto a la deportación de inmigrantes en Estados Unidos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.